Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, dice la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Un llamado evangélico para las esposas. Un llamado evangélico para las esposas. Y estamos, como estamos viendo en este momento, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Ahora, cuando abrimos capítulo 5 de Efesios, Pablo nos ha estado mostrando cómo se ve la vida transformada por el evangelio. No está dando reglas vacías, aclaro, sino describiendo el fruto visible de una vida que no ha sido salvada por gracia meramente, sino que es una salvación que nos lleva a caminar en santidad. Entonces, desde el versículo 1, cuando comenzamos esta jornada en el capítulo 5, el apóstol nos llama a imitar a Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo nos amó. Versículo 2. Nos llama a huir de toda impureza, versículo 3 al 7, a caminar como hijos de luz, versículo 8 al 14, a vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo y discerniendo la voluntad del Señor, como vimos versículo 15 al 17. Y culmina esta sección diciéndonos que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, como vimos la semana pasada, versículo 18 al 21, lo cual se refleja no solo en nuestra adoración, versículo 19, en nuestro agradecimiento, versículo 20, sino que también en la forma que nosotros nos sometemos unos a otros en el temor del Señor, versículo 21. Así que resumimos todo lo que hemos visto y quiero entonces que entienda que en este contexto de una vida que está llena del Espíritu y rendida a la voluntad de Dios, que Pablo introduce el tema ahora del matrimonio. Entonces, la sumisión de la esposa no es una idea aislada ni una imposición cultural, sino la expresión concreta de una fe viva y en obediencia que influye desde el corazón regenerado. No comienza con el matrimonio, escuche bien, sino con Cristo. Hoy veremos entonces cómo Pablo está escribiendo y hablando a la iglesia en Éfeso, hablando a estas esposas cristianas, ¿a qué? A reflejar dentro del pacto matrimonial la misma actitud que tiene la iglesia hacia su Señor. Entonces, porque cuando el evangelio, hermanos y hermanas, ha transformado el corazón, transforma también el hogar. Eso es algo que tenemos que recordar. No es meramente ascender una ideología evangélica de que creemos que Jesucristo es el Señor y entendemos la doctrina de la Trinidad y entendemos una confesión. Pero si todas esas cosas no nos ayudan a nosotros a crecer a la santidad de nuestra imagen de Cristo, pues entonces sencillamente somos un grupo más de religiosos. Y entendemos que ese no es el llamado de Dios. Ahora entonces consideremos la tesis de lo que vamos a estudiar. Y el llamado de hoy es: honra a Cristo sometiéndote al diseño de Dios para el matrimonio, así como las esposas se sujetan a sus propios maridos en todo, tal como la iglesia se somete a Cristo. Así que por ahí es donde vamos a estar cursando en el día de hoy. Ahora, vamos a ver entonces en este primer punto el llamado. El llamado. ¿Y cuál es el llamado? A una sumisión cristocéntrica. Entonces recuerde, la perspectiva de la que yo voy a hablar es totalmente bíblica y créame, voy a ser lo más justo posible porque lo que no quiero que usted entienda, si es dama, casada, es de que este es el verso donde todo hombre reformado se les quita. No, eso no es lo que vamos a ver hoy. Eso no es lo que va a pasar hoy. Este verso tiene unas implicaciones fuertes, sí a la mujer, pero yo creo que tiene unas implicaciones más fuertes para los hombres. Y quiero que de una forma balanceada podamos considerar esto. Ahora, con su Biblia abierta, mire conmigo entonces lo que vamos a considerar aquí en lo que sería el versículo 22. Y dice, comenzando: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Imagínate un carro con dirección hidráulica, que por cierto todos los carros hoy en día tienen que tener un sistema, ¿verdad?, hidráulico, porque si no, yo no sé si usted alguna vez ha manejado un carro que no tiene sistema hidráulico, pero usted va a sacar músculo. Ahí dándole duro y más, mientras más grande el vehículo, mucho más fuerza tiene que hacer.
Entonces, tú tienes el volante en las manos, pero lo que hace que puedas girarlo con una facilidad no es tu fuerza, sino el sistema trabajando por dentro, la presión que da la dirección hidráulica. Entonces, así funciona también la sumisión en el matrimonio cristiano. Desde afuera puede parecer que la esposa quien está girando o tomando una decisión difícil, pero lo que realmente está haciendo que eso sea posible es el poder del Espíritu Santo obrando dentro de ella. Se ve fácil, pero toda mujer cristiana que es esposa dice no es fácil. Y créame, yo lo sé. Entonces, lo interesante aquí es que la cultura puede decir, sométete si te lo ganas, si lo mereces o si todo está dentro de tu favor. Pero el Evangelio dice, sométete como al Señor porque confías en Él y estás llena del Espíritu. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces podemos concluir que la fuerza no viene de la costumbre ni de la cultura, viene del interior donde el Espíritu está trabajando. Y para eso entonces quiero que veamos este primer punto, donde vamos a ver una sumisión como acto espiritual, ¿no qué? No cultural. Y es interesante porque en el verso 22, con su Biblia delante de usted, este verbo que está diciendo sométanse, en realidad no aparece explícitamente en el versículo 22, pero sí es tomado directamente de un término que es un participio del versículo 21. Si usted se acuerda en el versículo 21, mire conmigo algo muy interesante. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero el versículo dice, estén sujetas. ¿Pero por qué son sujetas? Porque están sometidas, ¿verdad? Como dice ahí, unos a otros. Ahora hay que explicar muy bien lo que está diciendo. Esta expresión en presente, que es un imperativo, está llamando algo que se tiene que hacer, es una orden, y lo que está indicando es una acción continua, es una acción voluntaria, es una motivada desde el interior, no una imposición externa. ¿Viste? Te lo dije. No quiere meterme a mí que yo haga las cosas, y yo no quiero. Puede ser que piense una mujer no cristiana, porque una cristiana no piensa así. Pero quiero que vea que una respuesta al llamamiento del Espíritu Santo del versículo 18, cuando vimos sed llenos del Espíritu. Una mujer que es llena del Espíritu, voluntariamente, con contentamiento, impulsada por el poder del Espíritu, lo hace por decisión voluntaria. Ahora, la sumisión bíblica no nace del machismo ni de la cultura, sino del Espíritu Santo. Y la esposa se somete como un acto de fe. Escuche bien, no un acto de temor. Nuestra cultura a veces al revés. No, tú te sometes porque él es el que manda. Alguien más me decía una vez, haciendo verdad el chiste, de que no, hermano, sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Perdóneme usted, suena buen el chiste, pero no está en la Biblia. Pero ¿usted entiende lo que la gente está diciendo? Sí, puede ser la cabeza, pero aquí la que maneja esto soy yo. Bueno, hermano, entiendo, pero usualmente eso nace como un aspecto de rebelión a lo que vemos en la cultura. En un mundo donde entendemos que hay un llamado ultra feminista de que lo que hace él, lo puedo hacer yo. Perdóneme, lo que hace él usted no lo puede hacer y lo que usted hace él no lo puede hacer tampoco. Eso lo vemos desde el Génesis. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta sumisión como un acto espiritual, no cultural, nos lleva entonces a algunos versos que tenemos que considerar. Mire conmigo entonces estos dos, que sería lo que es Efesios 5:21. Obviamente está aquí donde dice someteos unos a otros, pero ¿cómo nos sometemos? En el temor de Dios. Y cuando dice aquí el temor de Dios, no es que usted tiene miedo. Es una perspectiva reverencial de honor voluntario. Yo me someto porque amo a Dios. También entonces mira lo que está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses dice, Pablo escribiendo a esta iglesia, casadas estad sujetas a vuestros maridos, que dice, como conviene, ¿quién? En el Señor. Entonces, la idea que estamos viendo, esto es algo que le conviene a una mujer porque está en el Señor. Porque está en el Señor, entonces sujeta. Si es sujeta, es sometida. Eso entonces nos lleva dentro de este versículo, primero que estamos viendo, este segundo aspecto que quiero que vea conmigo, que es la idea de una sumisión en el contexto del pacto matrimonial.
Sumisión en el contexto del pacto matrimonial. Esta próxima expresión que nosotros estamos viendo aquí, cuando usted ve el versículo 22, dice las casadas estén sujetas, sometidas en base a lo que dice el versículo 21, a sus propios ¿qué? Maridos. El término entonces, lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo es que este término de propios, subraya que esta sumisión es personal. Esta sumisión es algo que viene de ella. Esto es una sumisión exclusiva. Esta es una sumisión, escuche bien, limitada. ¿A qué? Al esposo dentro del pacto matrimonial. Dios no le dice sométase a todo hombre. No. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Claro, si usted es una mujer soltera y usted está en un cortejo, si no es su marido, usted no tiene que someterse a él. Porque a veces hay unos aires dentro de estos círculos de no, si ella verdaderamente es cristiana, pues te tiene que someter. Sí, cuando te cases. No es tu mujer. Tú no eres el marido de ella. Por eso está diciendo aquí claramente de que es algo personal, exclusivo y limitado al esposo dentro del pacto matrimonial. Escuche bien, no es sumisión general a todos los hombres. O sea, yo puedo ser su pastor, pero usted no se tiene que someter a mí. Usted no es responsabilidad mía. Pero usted tiene una sumisión al Señor, dentro de lo que la Biblia está comparando en ese aspecto. Por eso la esposa no está llamada a obedecer a todos los hombres de la misma forma, sino a caminar en respeto, ¿verdad? Este respeto y colaboración con su esposo como parte del diseño de Dios para el matrimonio. Entonces está limitado cuando estamos hablando de ella tiene que estar sujeta ¿a quién? A una persona en particular, porque hay un pacto particular. Esto es importante porque en la palabra de Dios, cuando vemos otros versos, que cuando Pablo entonces nos está hablando particularmente en Tito capítulo 2, versículo 4 al 5, dice que enseñen a las mujeres jóvenes, está hablando de lo que las mujeres mayores le enseñan a las mujeres más jóvenes, que le están enseñando a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea que no sea blasfemada. Entendemos que hay una mujer madura, y madura no significa que tiene que ser de edad, de madurez, de caminar con el Señor. Y una mujer que es más madura puede enseñar a una mujer que es menos madura, más joven usualmente, ¿a qué? Hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque entendemos que la sumisión está en el contexto del pacto matrimonial. Ahora, 1 Corintios 14, 34 al 35, Pablo continúa hablando diciendo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es el verso que toda mujer cristiana no odia. Y no sabe por qué. Hasta a las ateas no le gusta este verso y no creen ni en la Biblia, para el colmo. Pero le explico por qué. Porque Pablo, número uno, no entiende que este punto. Pablo no está diciendo que la mujer vale menos. Pablo está diciendo que Dios ha establecido roles distintos dentro de la congregación para mostrar el orden del evangelio y reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Sí, pero hermano, usted lo leyó. Vuestras mujeres callen. Esto es un verso machista. No, esto no es un verso machista. Si usted no entiende el contexto de por qué Pablo está diciendo las cosas, pues limítese a opiniones que son impulsivas. Aquí hay algo que el Espíritu Santo está diciendo, la cual nosotros tenemos que entender y recibir con humildad. Porque mira, así como Cristo se sometió al Padre sin perder su dignidad, así también la mujer puede honrar a su llamado sin perder su valor. Por eso me dicen, no, porque yo tengo amistades que son, ¿verdad?, de otros círculos evangélicos y creen en mujeres pastoras. Yo no dudo que estas mujeres tengan buenos sentimientos y tengan buenas intenciones. Yo no dudo eso. Y yo no dudo que los hombres que van a esas iglesias también son personas que aman al Señor y tienen buenas intenciones en sus corazones, pero las buenas intenciones no justifican la violación de un mandamiento bíblico. Alguien decía en inglés, un comentarista, creo que fue una expresión, un proverbio, que el camino al infierno está forrado de buenas intenciones.
¿Qué está diciendo, hermano Nazario, que van al infierno? No dije eso. Pero digo, usted puede hacer muchas cosas con mucha buena intención, no obedecer a Dios y termina en el infierno. O sea que no interprete algo que yo no dije, pero sí hay que tener una alerta. Esto es importante porque Dios no te está, mujer, silenciando, sino que Dios te está posicionando donde tú debes funcionar. Usted está diciendo, hermano, que las mujeres entonces no pueden hacer. No, yo no, Dios lo dijo. Y más tarde usted puede ver de que Dios está haciendo un argumento creacional. Está diciendo por cuánto David fue la cabeza Adán fue la cabeza. Adán no fue engañado, fue Eva. Pero donde Adán peca es cuando no ama a su esposa como tenía que amarla, cuidándola, velándola. Entonces, ¿qué pasa? Termina la esposa engañando a su esposo porque la culpa es de él. Aclaramos aquí. ¿Quién tiene la culpa? Adán. Por eso es que Dios habla de esta forma. Entonces, mujer, Dios te ha dado una voz, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado sabiduría y te llama a usarlos con reverencia en su diseño para edificar su iglesia. Escuche lo que estoy diciendo, soy muy directo, muy claro. Ahora, cuando aquí Pablo está diciendo callar, es en el contexto, no es una señal de inferioridad, sino de honra, obediencia y belleza espiritual. Recuerde que cuando una mujer viene de un sistema pagano, donde ellas son ese estilo que conocemos al día de hoy y lo veremos que es un sistema matriarcado, así no funciona la iglesia. Dios entonces está trayendo orden. Dios está trayendo claridad. No es que, es más, yo creo que hay mujeres que saben más que hombres. Yo le digo más, hay mujeres que hablan mejores que hombres. Hermano, pues entonces, ¿por qué? Bueno, porque ese es el orden de Dios. No es el orden mío, es el orden de Dios. Usted se acuerda en Génesis, me viene a la mente en este momento, de que después de que Dios comienza a repartir, ¿verdad? Después de que peca Adán y Eva, entonces Dios confronta obviamente al diablo y le dice, ¿verdad? Bueno, ahora te vas a arrastrar por la tierra y todo eso. Entonces Dios le dice al hombre, ahora tienes que trabajar más duro con el sudor de tu frente. Y le dijo a la mujer, ¿sabes lo que le dijo a la mujer? Dice, ahora vas a parir con más dolores. Pero otra de las cosas que le dice a ella, tú ahora vas a tener deseo de ser más que tu marido. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Por qué entonces pondríamos a una mujer en una posición donde vaya a ejercer aquello la cual fue su consecuencia del pecado que su esposo cometió? Ella cometió también, dicho sea de paso. Dios no va en contra de lo que Él dijo. Por eso es que nosotros no ponemos a una mujer en una posición donde vaya a pecar, aunque sea ultra cualificada. Y es más, las mujeres deben de enseñar en público a mujeres. Yo no tengo problema con eso. Pero no a un público mixto. Entonces, esto es importante entender. ¿Por qué? Bueno, porque estamos entendiendo esta idea de la sumisión. Ahora, quiero que vea algo que es muy importante, este tercer punto, de que estamos hablando de lo que es la sumisión. Déjame ver aquí, muy bien. Y es sumisión como adoración al Señor. Mire el verso de nuevo, lo leo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué dice ahí? Como al Señor. Abra su Biblia, no me mire a mí, yo no tengo la Biblia, pues abra su Biblia. Efesios 5:22. Como al Señor. Entonces, mire, cuando dice como al Señor, esta frase indica una motivación y al modelo de la sumisión, Cristo mismo. ¿Quién perfectamente ha modelado la sumisión al Señor? Cristo. Usted cree, mire, Cristo es el perfecto ejemplo para toda mujer. Porque la forma que Cristo obedece y se somete al Padre es el modelo estándar de la mujer, pero también es el estándar para todo hombre cómo dirigir, y eso nos veremos la semana que viene. Entonces, no se refiere a que el esposo sea el Señor, aunque me da gracia porque Sara llamaba Señor a Abraham. Estoy tratando de ver si eso pasa algún día, pero no creo que va a pasar. Sino que su obediencia a Cristo se expresa también en su rol matrimonial. La forma que ella se somete en el Señor, como al Señor, se manifiesta en su matrimonio. Ahora hay que dar unas claridades. La esposa honra a Cristo cuando camina en sumisión a su esposo. No lo hace por él, sino por el Señor. Y recuerda que esto se aplica también a personas que en matrimonios donde tal vez el esposo no es casado. Pedro habla de eso, de que hay unos beneficios. Ese hombre es santificado en la relación. No significa que es convertido, pero él tiene unos beneficios cuando tiene una mujer que se somete.
Y podemos hablar de que entonces a qué me someto y no, eso lo vamos a ver en breve. Pero quiero que continuemos esta idea de sumisión como adoración al Señor. ¿Por qué? Porque es un aspecto de adoración. Colosenses 3:18, de nuevo, casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Si usted está en el Señor, pues lógico que usted se someta a su marido. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para su marido. Perdón, los hombres. Usted hace las cosas, hágalas como para el Señor. Es que, hermano, usted no sabe, mi esposo, yo lo amo, un hombre de pero insoportable a veces. Yo tal vez lo soy también. Pero hay momentos donde nosotros hacemos las cosas del corazón como para el Señor y no para su esposo, no para su jefe, no para su papá. O sea, a esto se aplica. Y esto es importante porque entonces nos lleva, como quien dice, a un aspecto de esta culminación de la primera parte que quiero que entonces apliquemos. Número 1. Esposa, hermana, ¿estás caminando en sumisión porque amas a Cristo? ¿O resistiendo porque quieres tener control? No, hermano, es que yo no quiero tener control. Lo que pasa es que usted no entiende mi situación. Cuéntame. Por favor, cuéntame. Que Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué significa eso? Que no hay historia debajo del cielo que yo no he escuchado en el tiempo que llevo de siendo pastor. He escuchado, no todas, pero muchas. Y todas tienen en común algo. Lo que la Biblia dice que es el rol del hombre, el rol de la mujer, las tendencias del pecado del hombre y la tendencia del pecado de la mujer y los problemas que existen entre esos dos. Hermana, tienes que someterte. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros nos sometemos los unos a los otros. La diferencia es que usted está casada. Y Dios llama a que entonces usted honre, como usted es cristiana, tiene el Espíritu Santo, fue llena del Espíritu, hablamos eso la semana pasada, muestre que está llena del Espíritu, sometiéndose a Dios como Cristo se somete hasta la muerte. No estamos diciendo que su esposo, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de eso, pero hay un sacrificio, ¿verdad?, en someterse, porque eso es lo que Dios nos llama a hacerlo. Y vamos a aclarar hasta qué nivel, porque no solamente en todo. Vamos a dar específicos. 2, ¿refleja tu actitud hacia tu esposo el temor de Dios? De la forma que tú te sometes a tu marido, ¿muestras que temes a Dios, que amas a Dios, que honras a Dios? ¿O el espíritu de esta generación que rechaza toda autoridad? Sí, porque usted sabe el espíritu que anda por ahí. El movimiento liberal feminista sigue en fuerza, con todos los 8 cilindros bien prendidos. Rum, rum, rum. En inglés dicen, hear me roar. Pero sigue ahí. Hermano, usted es cristiana. Usted no puede estar haciendo eso. Y si esta semana usted lo ha hecho, gloria a Dios que estamos aquí para que usted se arrepienta. Y le pida perdón al Señor, número 1, a su marido, número 2. Ningún hombre se merece la sumisión de ninguna mujer, aunque toda mujer se somete por el ejemplo que Cristo da de sumisión al Padre. Ningún hombre es suficientemente bueno. Usted se enamoró, oh, esto es lo mejor que hay. Después te enteraste que sí, amén. ¡Ja! Amén, 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 claro que sí. Todos padecemos, pastor, sí, yo entiendo. Todo el mundo cojea de una patita. Pero con todo eso tenemos un rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces continuamos con su Biblia abierta. Si la iglesia entonces se somete con gozo a Cristo, entonces la pregunta es cómo se ve ese mismo espíritu reflejado en la vida de una esposa cristiana. Esa sería la pregunta. Entonces vamos a pasar al versículo 23 con su Biblia abierta. Efesios 5, 23. Y quiero entonces que veamos el segundo punto, que es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo como la cabeza. Es el fundamento que vamos a ver. Mire conmigo, voy a leer. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su
Salvador. Esa secuencia hay que entenderla, porque está dentro del argumento que está haciendo Pablo. Ahora, imagínate una familia viajando en carretera, va en un auto rumbo a un destino importante, digamos que van a Disney. Entonces, vacaciones, o puede ser una boda, puede tal vez ser un viaje urgente de emergencia, todos tienen un rol, los niños están atrás como siempre, usted sabe cómo es, los regueros, quejándose, bueno, no vamos a entrar en eso, ese sermón es para otro día. La esposa está obviamente al lado ayudando con el GPS, no cogiendo consejos del marido, el marido no coge consejos de la esposa. Mi amor, no es por ahí, no, tranquila, yo sé. Nunca sabe, usted sabe, nunca sabe, por eso es que se pierde. La música, tal vez pasando comida o calmando a los niños, pero alguien tiene que estar al volante. No porque sea más valioso, sino porque sin dirección, sin alguien tomando decisiones claras, ese auto no llega a ningún lado. Entonces, si el conductor se duerme, esperamos que nunca, el carro se pierde, pierden las vidas todas las personas. Si nadie toma el volante, todos están en peligro. Entonces, así es el diseño de Dios para el hogar. Alguien debe tomar el volante con responsabilidad. Tener el volante bien apretadito con amor y con visión, y Dios ha puesto ese rol sobre el esposo. ¿Habrán esposos que no tienen la madurez para ejercerlo? Sí. Somos muchos. Igualmente tenemos el rol y llamado de Dios, sí. Es inevitable. Mire con su Biblia entonces abierta, porque quiero que veamos este primer concepto cuando hablamos del fundamento, que es Cristo como la cabeza. Mire entonces conmigo el esposo como cabeza designado por Dios. Leamos entonces versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Comencemos entonces con esta expresión, porque el marido es la cabeza de la mujer. Esta expresión aquí, donde está hablando, este sustantivo, hablando de cabeza, denota autoridad en términos de liderazgo responsable, no de control necesariamente. Hay gente que confunde eso. Para ser líder, usted no tiene que controlar. Hay gente que quiere, no, si yo controlo, soy líder. Está mal. Usted no entendió. Por eso hay muchos esposos que no saben liderar. Porque ellos creen que liderar es tener control. Y hay que balancear eso muy bien. Entiende, hermano y hermana, que Dios estableció el liderazgo del esposo en el hogar. No es una idea humana, sino parte del diseño divino de Dios para el bien de la familia. Por eso es que muchas personas van a luchar con esta idea. El mundo de hoy dice no, porque de nuevo, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Pero es que usted no puede hacer algo que no se le dieron los medios para hacerlo. Ya yo le dije, hay mujeres que son mejores en 10,000 cosas, en dinero, en consejería, en hablar en público, en enseñar clases, muchas cosas. Pero ese no fue el rol que se le dio. Este mundo ve lo que Dios dice y lo convierte y lo promete en algo diabólico. Pero ven lo que dice el diablo y lo ven como si lo hubiera dicho Dios. Esto es uno de estos asuntos. Pero en este caso quiero que usted vea de que en 1 Corintios Pablo continúa diciendo esta expresión. Mírenlo conmigo, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, aquí es que se pone bueno, de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué se pone de esta forma esta expresión? Porque el llamado, el alto llamado de todo hombre de ser cabeza, él es cabeza, pero él no es autónomamente cabeza. Dice aquí que Cristo es la cabeza del varón. Usted, varón, no es que hace lo que usted quiere. No, usted se rige bajo la cabeza, que es Cristo. Es lo que Cristo modela, es lo que Cristo ha dicho, es lo que Cristo ha dado con su ejemplo. Por eso el argumento de Pablo es lo que él dice, porque quiero que sepáis. Mira, había un revolú en la iglesia de Corinto, hay hombres que se le tienen que decir esto. Hey, escúchame bien, tú eres muy guapo, tranquilízate. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo. Y el varón, sí, el varón es cabeza de la mujer. Pero de la misma forma que Cristo es la cabeza del varón, Dios es la cabeza de Cristo y Cristo se somete al Padre. Hombre, sométete a Dios. Es lo que el verso está diciendo. ¿Por qué? Bueno,
Salgo de mis notas para hacer un comentario. Porque si usted no sabe someterse a Cristo, no se queje cuando su mujer sigue el ejemplo suyo de ignorante y malcriado y no se somete a usted. Usted es el que pone el ritmo y el modelo del sometimiento de su mujer. Si usted es el tipo de hombre que se pasa quejándose de otros en autoridad, de su jefe, de su compañero, su mujer entonces va a tomar eso como un ejemplo. Esto es normal y eso no es normal. Y cuando ella lo haga con sus amigas en WhatsApp o con sus hijos o con quien sea, está mal. Pero el que comenzó esa idea y ese maldito ejemplo fue usted. Porque usted se le olvidó que Cristo es la cabeza de todo hombre. Por eso es importante ver eso. Por eso es importante entender que el esposo como cabeza ha sido designado por Dios. Pero la designación de Dios tiene un estándar sumamente alto. El estándar de todo hombre es Cristo. Más nadie amó mejor que Cristo, más nadie sirvió mejor que Cristo, más nadie más sacrificial que Cristo, más sin embargo todo hombre es llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Y eso es importante entender porque es parte de lo que estamos considerando. Mire dentro de ese versículo entonces 23, el segundo punto que quiero compartir es Cristo como el modelo perfecto de la cabeza. Sigo con el mismo pensamiento. Le dije que yo sé que este verso es lo que a muchas mujeres no les gusta, pero quiero ser balanceado porque el texto es balanceado. Lo que pasa es que la connotación del verso aparentemente no es, pero no, el verso es balanceado, 22 al 24. Mire cómo dice, así como Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. Que podemos ver claramente la comparación directa, porque dice, así como Cristo es. Revela entonces que el esposo debe reflejar la forma de Cristo como lidera en su iglesia, como lidera en su casa. ¿Cómo debe de liderar? Con amor, con cuidado, con sacrificio, con entendimiento, con caridad. Que es el problema que nosotros tenemos. Que hay momentos que a nosotros no nos da la gana hacer eso. Pero igual queremos reinar y ejercer autoridad como que se merece. Porque fue designado por Dios, no es designado para que usted haga lo que le dé la gana, hermano. Es designado para seguir el ejemplo de Cristo. Es interesante porque la función de cabeza está definida por el carácter de Cristo. ¿Usted quiere ser cabeza? Cristo define lo que es cabeza. ¿Es igual que Cristo? No. Amárrese los pantalones y sea hombre de verdad. La cabeza es definida en el carácter apuntando a la imagen de Cristo. Es más, por eso es que nosotros, de nuevo, vemos, se acuerda más temprano cuando habíamos estudiado Efesios 1, 22 al 23, donde habíamos leído, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces vemos aquí que Cristo es el modelo perfecto para ser cabeza, para ser líder. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha sido sacrificial. Cristo siempre ha sido el que da todo por el todo. Cristo siempre ha sido, Él va a ser el que va a juzgar, dicho sea de paso. Eso lo vimos en Apocalipsis, viene por ahí. Esa parte del ministerio de Cristo no se ha manifestado todavía. Dele gloria a Dios que usted tiene tiempo para arrepentirse y arreglar cuentas con Dios. Pero Cristo el perfecto es mostrar eso. Mire Colosenses 1:18. Y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No hay misterio en esa ilustración. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estamos viendo que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero hay que mantener el carácter de Cristo si va a ser cabeza. Porque la designación suya como cristiano es una que es dada, es delegada por Dios a usted. Es un alto llamado. Entonces, eso nos lleva, viendo esta idea, entonces si Cristo es el modelo perfecto de la cabeza, quiero que entonces veamos este concepto que es el liderazgo de Cristo, que es salvador, no opresivo. Cristo salva. Cristo no oprime. El que oprime es el diablo y su pecado y el mundo.
pero Cristo salva. Y tenemos que entender, si estamos viendo en el versículo 23 con su Biblia abierta, leo de nuevo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y continúa definiendo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Interesante, porque cuando dice Él es el Salvador, esa palabra Salvador es una raíz de la palabra de salvación. Entonces señala que el liderazgo de Cristo tiene calidades redentoras. Tiene unas cualidades de proteger, tiene unas cualidades de vivificar. Hermano, ¿cómo está su liderazgo? Cuando usted lidera, la gente quiere estar a su lado, la gente siente esa energía. ¡Ay, qué bueno someterme, ¿verdad?, a Pastor Sisto! Es que me imparte gozo. O será su liderazgo donde si vamos a hacer grupito y usted está en uno de los grupos, nadie se quiere al grupo porque usted no sirve para dirigir, aunque es un gran líder, pero nadie te cae mal. O sea, usted no salva a nadie. Usted es designado sin darse cuenta de una categoría opresiva. Y usted es la persona obviamente que chupa el gozo a la gente cuando está alrededor suyo. Hay personas que son así. Hermano, si usted es así y usted es así en su casa, yo doy gloria a Dios por su mujer si es cristiana y sus hijos, porque ellos tienen que soportar mucho con usted. Nadie quiere ese tipo de hombre. Pero en esta casa, si hago lo que yo digo, es una o la otra. Pues es que este texto es balanceado. Sí, mujeres, sujétense a su marido. Pero marido, sujétate a Cristo, sométete a Cristo. Eso es parte de lo que estamos viendo y creo que la palabra de Dios es totalmente justo. Fíjese, la implicación en esta parte de Él es el Salvador del cuerpo, es que la autoridad en el matrimonio no es para beneficio personal del esposo, escuche bien, sino para el bienestar espiritual y físico de su esposa. Yo pensé que era para mí. No, no es para ti. Hay beneficios para ti en el matrimonio, pero no es para ti. Es para tu esposa y si tienes hijos, tus hijos. Debes de entonces dirigir de esa forma. Mire, esto es interesante. ¿Por qué? Porque así como Cristo salva y cuida a su iglesia, el esposo debe velar por su esposa con amor y responsabilidad. En muchos casos nosotros somos buenos para ser responsables, pero no mucho en el amor. Por nuestro orgullo, nuestra altanería, nuestro carácter dejado sin calibrar a la persona de Cristo. Es por esa realidad que cuando vemos el liderazgo de Cristo es salvador y no opresivo, hay versos que la palabra nos enseña y da el ejemplo correcto. Mire Juan capítulo 10, versículo 11, buen recordatorio. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida, ¿qué? Por las ovejas. Si usted no está dispuesto a sacrificarse por su familia, pues usted no está imitando a Cristo. Porque vemos que entonces el liderazgo de Cristo es de salvar, no de oprimir. Mire entonces Filipenses 3:20 al 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el punto de ese texto? Que de la misma forma, usted no es Cristo, usted no tiene autoridad, pero si usted tiene la habilidad de hacer las cosas mejor, hágalas. Quite el peso de su hogar, quite esa opresión de su hogar. No contribuya a eso. Promueva la libertad, el gozo, la paz, la alegría. Es difícil, hermano, a veces usted trabajar con gente difícil, llegar a la casa hecho leña, la mente es como una papita frita, ¿verdad? De tanto tiempo que está quemada, crispy. Y llegar entonces a la casa y tener, ¿verdad?, que liderar con su familia, con ese mismo gozo, cuando usted ya no quiere ver a nadie. Eso yo lo entiendo, pero igual el liderazgo de Cristo es salvífico, vivificante. Y usted entonces tiene que amarrarse las botas otra vez, amarrarse el cinto más duro,
arreglarse la gorrita, darle para adelante, hacer lo que Cristo le manda a usted hacer. Yo no estoy diciendo que esto es fácil, esto no es fácil. Ayer estaba en un evento de hombres hablando del sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo es la expresión más grande de adoración que Cristo hizo, por ende todo hombre llamado a sufrir. Ay, hermano, pero qué negativo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Usted es machito para imitar a Cristo. Cristo no vivió la vida chévere. Cristo la vivió difícil. Y si usted es cristiano, la va a ver difícil. Y si no la está viviendo difícil, venga, véame. Quiero escuchar cuál es el secreto de su fortuna. Para quitarle la resolución y compartir la realidad con usted. Claro, hay momentos de paz y de gozo, no estoy diciendo que no. Pero eso es que usted nunca nada le va a pasar, de que usted está perfectamente bien todo el tiempo. Usted tiene que ser Jesús para hacer eso. Nadie más lo hace, yo no lo hago. Por eso entonces vemos estos textos para ayudarnos y recordarnos de la verdad de la palabra de Dios. Continuamos entonces y hagamos algunas preguntas para entonces aplicar esto. Varón, vamos aquí con los hombres. Si tú eres la cabeza en tu hogar, ¿estás liderando como Cristo o gobernando como el mundo? Si no estamos liderando como Cristo, no estamos honrando a Cristo, no estamos imitando a Cristo. Y lo más probable es de que no estamos tomando ventaja del Espíritu que se nos ha dado para imitar a Cristo. Entonces estamos siendo mal administradores de lo que Dios nos ha dado. Esposa, es interesante entender que tú tienes que también animar a tu esposo. No todas las mujeres son iguales, pero he visto casos donde hay mujeres que lo que hacen es molestar. Ay, bendito, es un limón. Y no de dar beso, ¿usted está hablando de eso? Entonces, su esposo hace algo bien, nunca le dicen gracias. Su esposo se sacrifica y hace todo por ella, ni siquiera gracias. ¿Por qué? Porque él me miró mal esta mañana. Él no te miró mal, es que se dio el dedo chiquito en la puerta y tú no sabías y tenía la cara molesto. ¿Eso pasa? Ay, mira, esta mañana, ¿qué le pasa? Y el tipo sufriendo ahí. Usted no sabe lo que pasó, no sea tan mal pensado. Esas cosas no pasan. Usted contribuya, estimule a su marido a una mayor obediencia delante de Dios. Hago una aclaración. Sumisa no significa que no tiene opinión. Sumisa no significa que tiene que callarse la boca. Sumisa significa que tiene una actitud como Cristo tiene al Padre. Pero escuche bien, déjeme dar un ejemplo, porque cuando Cristo se presenta delante del Padre, Él hace una oración. ¿Usted se acuerda cuál es? Recuerde bien la oración. Padre, aparta de mí esta copa. 3 veces lo dijo, pero al final dijo, hágase tú. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Apele su caso. Apele su caso. Preséntelo con humildad y con recibo. Haga un caso ahí de abogada de verdad. Y le voy a garantizar algo. Muchas veces lo que va a pasar es que su esposo, por ser un poco terco, porque todos somos inmaduros, no la va a escuchar, le va a salir mala jugada. Y tiene que volver otra vez. Pero haga su caso. Hágalo con amor. Y cuando meta las patas, mi amor, tranquilo, vamos para adelante, vamos a mejorar. Por eso lo mencioné, tú sabes, pero tranquilo, vamos para adelante. O sea, no hagas el te lo dije. ¡Ja! Te lo dije que tú eres... Brr. No lo diga, no lo diga, no lo diga. Yo sé que usted lo pensó. Aunque le dé todo el placer del mundo, recuerde que es carne de su carne. Si él pierde, usted pierde. Si él gana, usted gana. Sea su pareja cristiana o no, usted gana si él gana, usted pierde si él pierde. Esposo, ¿estás usando tu autoridad para alimentar y cuidar el alma de tu esposa o para alimentar tu ego? Esto pasa aún en matrimonios cristianos. Entonces, al considerar estas ideas, tenemos que ver, vamos a pasar a nuestro tercer punto, pero antes de eso quiero entonces que consideremos lo siguiente. Si la esposa refleja la sumisión de la iglesia, ¿hasta dónde? Aquí es donde yo sé que todas están pensando hace rato, lo voy a contestar. ¿Hasta dónde llega esa sumisión sin perder el enfoque en Cristo como autoridad final? Dije que vamos a hablar de esto.
Esto es parte. Y eso vamos a ver entonces el tercer punto, que es el modelo, la iglesia y su sumisión a Cristo, versículo 24. Abra su Biblia en ese versículo, vamos a leer. Versículo 24 y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Imagínate una orquesta sinfónica, siempre he querido escuchar un en vivo, solamente la he visto por internet. Pero quiero que recuerde que todos los músicos están sentados con sus instrumentos afinados, listos para tocar al borde de sus sillas, bien vestidos, respirando, ya han afinado los instrumentos, hay violines, hay trompetas, persecución, cada uno con su parte, su talento, su papel, tiene su música adelante, pero hay una figura clave que no está haciendo ningún ruido, no está tocando ninguna nota, pero todos están mirando al director. El director no obliga a nadie. El director no grita, no empuja. El director solo levanta la batuta y da la dirección. Y cuando los músicos siguen al director con su atención, respeto y gozo, el resultado es hermoso. Armonía, belleza, propósito. Ahora imagina que un grupo de músicos decidiera ignorarlo. Yo toco como yo quiero. Yo sigo mi propio ritmo, ahí, un reggaetón. Cuando no es reggaetón, es una sinfonía. O sea, yo no necesito dirección. ¿Qué pasaría? Bueno, confusión, ruido y desorden. Escúcheme, usted va de una sinfonía a una cacofonía. Es una palabra griega. Y así como usted se rió porque usted entiende que lo que dije suena feo, así significa esa palabra. No es de gusto al oído. Entonces la iglesia es como una orquesta. Cristo es nuestro director y no nos impone con fuerza, sino que nos dirige con amor, con su palabra, con su ejemplo. Y cuando la iglesia se somete a Cristo, no por obligación, sino por amor, el resultado no es esclavitud, sino una armonía y gozo. Por eso entonces mire el versículo 24 y vamos a ver entonces en 3 puntitos rápidos esta idea. La sumisión de la iglesia es gozosa y continua. Así debe ser la sumisión de la mujer. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Aquí en esta expresión, esta construcción, esta oración, el verbo que está dándonos está en un tiempo que se llama presente, indicativo, pasivo, medio. Eso significa, y está indicando una cosa, es una acción permanente y voluntaria. La mujer voluntariamente y la mujer permanentemente se somete con gozo, continuamente, con gozo, con gozo. Hermano, pero siempre no hay gozo, yo entiendo. Y también recuerde que gozo no es sonreír. Gozo no es estar dando chistes todo el tiempo. Gozo es confiar que Dios es fiel y todas las cosas obran para bien el que ama a Dios. Por eso esta palabra también es una promesa para mujeres que tienen maridos inconversos y al revés. Pues hay que entenderlo. La iglesia entonces no se somete por obligación externa, sino por gozo y amor a su Salvador. Y la sumisión es una marca continua del pueblo redimido. Por eso es que la iglesia se somete a Cristo porque confía en su amor. La esposa también puede someterse cuando ve que su esposo refleja a Cristo. Y debe hacerlo en los momentos que no refleja a Cristo. Siempre y cuando no le esté mandando a hacer algo que va en contra de Cristo. Por eso cuando entonces consideramos los versos que nos pueden ayudar, Juan 14:15, mira lo que dice, si me amáis, dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una aplicación patrimonial. Usted ama a su esposo, honre las cosas que usted sabe que él le ha dicho que no son mandamientos, que puede ser un mandamiento, pero sea entendida, sea razonable. Eso es parte de ser sumisa. Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La iglesia se somete a Cristo con gozo continuamente. ¿Por qué? Porque es un mandato en Salmo 100, versículo 2. Hermano, cuando usted sirva a su esposo, dentro de todas la infinidad de sus debilidades, hágalo con gozo porque es para el Señor. Las cosas cambian, la gente mejora. No sea tan negativo, negativa. Crea que Dios está obrando.
¿Por qué? Porque la sumisión de la iglesia es gozosa y continua. Ahora, ¿la iglesia siempre está gozosa? No, yo no estoy a veces gozoso, pero el Señor, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Por lo tanto, seguimos adelante. No nos vamos a quitar. Seguimos adelante. Entonces llegamos al próximo punto que quiero que veamos dentro de este verso 24, y es: la esposa refleja la postura de la iglesia. Si la iglesia entonces se somete con gozo continuamente, la esposa entonces refleja la postura de la iglesia. Miren en el verso 24, dice: así también las casadas a su marido, porque el versículo 24 es claro: así como la iglesia está sujeta, sometida a Cristo, es el comparativo, las mujeres hagan lo mismo con su marido en todo. Entonces, esta expresión aquí establece una relación directa, porque como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben de reflejar esa misma actitud en su relación con sus esposos. Ese es el comparativo. No se trata de copiar una estructura, no es lo que está diciendo, sino de imitar una actitud espiritual. Una actitud. Esto es importante entender, porque cuando entonces hablamos de la sumisión de la esposa, tiene un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito? Mostrar al mundo cómo es la iglesia verdadera cuando sigue a Cristo. Hermana, usted constantemente, en la forma que usted vive como mujer casada, es un reflejo continuo. Usted es una pancarta andante de mostrar quién es la iglesia con Cristo. Y es difícil cuando su esposo no es como Cristo. Lo sé. Por eso hablamos anteriormente del versículo 23. De que Cristo es la cabeza y Cristo es el ejemplo. Pero igualmente el llamado está ahí. Por eso entonces cuando la Escritura nos ayuda a entender este concepto, mira lo que dice 1 Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Escuche bien, el para qué. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ciertos retos en ese verso. Número 1. Dice ahí, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hermano, eso tiene que ser el Espíritu Santo, porque mujeres que no hablan está difícil, no existen. Sin palabra. Decía alguien dando un chiste, haciendo un comentario del libro de Apocalipsis, de que en el cielo hubo, si mi mente no falla, no quiero mal citar esto, hubo un momento donde por media hora hubo silencio y decía: wow, no habían llegado las mujeres delante de la presencia de Dios. Sí, porque había silencio, es el chiste. Porque estoy diciendo aquí, no es que la mujer no hable, sino el enfoque es que está diciendo que no es porque hable que la gente crea, sino es por la forma que ella vive consistentemente bajo el Espíritu Santo, que entonces ella es una mujer que es casta y respetuosa. Exageré para que entendiera un punto, pero aquí no es que esté hablando, no. La mujer va a hablar y lo que tiene que decir es importante y se tiene que escuchar. Cuando se diga de una forma apropiada bíblicamente. Pero es importante entonces considerar, ¿por qué lo que está diciendo aquí? Considerando vuestra conducta. La conducta de una mujer es lo que sirve para que el resto del mundo pagano crea que hay un Cristo, porque esa mujer no se conforma, ni se manifiesta, ni se comporta como el resto de las mundanas. Eso sí afecta al mundo. Ahora quiero que vea entonces Efesios 5:24. Cuando hemos visto Efesios 5:24, que lo tiene usted delante de usted, y hacemos un comparativo con lo que estamos leyendo, cuando el versículo 24 entonces llama, y estamos viendo a la esposa someterse así como la iglesia a Cristo, y ahora Colosenses 3:18, que es otro verso que habíamos visto, refuerza esta enseñanza al mostrar que tal sumisión es adecuada, digna y ordenada por Dios. ¿Por qué? Porque aunque vemos que Pablo está hablando de cualquier otra forma, de estas dos cartas escritas por Pablo, tienen contextos similares. ¿Cuáles son los contextos? Hay problemáticas en la iglesia, hay problemas con los matrimonios, personas que necesitan continuar confiando en el Señor, hombres que deben de ver a Cristo como la cabeza, mujeres que tienen que obedecer a Cristo como se somete al Padre.
Y cuando nosotros podemos entender eso, hermano, Dios bendice lo que nosotros estamos haciendo. Pasamos entonces al tercer punto de que es la sumisión. Es integral, pero nunca ciega. Llega al punto que le dije que iba a llegar. Sí, porque me dice, ay, hermano, pero, y voy a hacer mi caso. Voy a hacer mi caso ahora. Con su Biblia abierta, versículo 24. Miren lo que dice. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, eso lo tocamos. Así también las casadas lo estén a su marido. Ahora terminamos. En todo. Uy, hermano, por eso en todo. Hay gente que son loquitos. Déjame explicarle. Esta frase implica que la sumisión debe abarcar todas las áreas del matrimonio, pero dentro del marco de la obediencia de Cristo. Pablo no está promoviendo una sumisión que permita el pecado o el abuso. Es lo que está diciendo ahí. La esposa entonces honra a su esposo en todo lo que sea justo dentro del marco de la palabra de Dios. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Si su esposo le está diciendo que algo que es ilegal, no. Usted no puede hacer eso. Y usted con amor dice, mi amor, yo no puedo hacer eso. O sea, que yo no puedo hacer eso. Hay momentos donde eso va a pasar en la familia. Donde van a haber tentaciones para tener evitar resultados, consecuencias. Y usted sienta la tentación de quebrar la ley, de mentir, de violentar. ¿No puede hacer eso? Y es interesante porque en esta expresión la sumisión no es, escuche bien hermana, la sumisión no es callar ante el pecado, sino que colaborar con gracia en la misión de Dios para el hogar. Entonces Cristo siempre es la autoridad final. La diferencia lamentablemente es que Cristo es perfecto, justo y santo, su marido no lo es. Pero por eso hay que orar, por eso hay que trabajar juntos. Por eso hay que ver la necesidad de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los miércoles, el segundo y cuarto miércoles, que oramos. Estoy dando la promoción para que escuchen, ponga atención. Conéctese, vamos a orar. Aunque usted no tenga ganas de orar, escuche a otros orar. Son en esos momentos que el Espíritu Santo funciona a nuestro favor. Y todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos más de la gracia de Dios, y esos son los medios que Dios nos da. Entonces, viendo este punto, mire estos dos versos que creo que nos van. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a su marido, que es parte de los hombres. Si su marido le está diciendo, infiriendo, manipulando, que usted haga algo que no es bíblico, obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Colosenses 3:18, como estamos viendo, las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Ahí entonces déjeme aplicar esto. Yo me someto a mi esposo como conviene a Dios. O sea, si mi esposo me dice algo que no le conviene a Dios, bíblicamente yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no conviene a Dios. Y recuerde que hay un orden de autoridad delegada. Ninguna subautoridad puede negar una autoridad mayor, porque toda autoridad es delegada. Y eso es importante. Y la gente no entiende eso. Por eso Dios le da una delegación de autoridad al hombre. El hombre entonces tiene una delegación de autoridad a su esposa. Pero si algún día el mandato del hombre viola el principio de Dios, la mujer no tiene que someterse a eso. Eso es como que el gobierno me diga, usted no se puede reunir el domingo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, yo voy a estar el domingo y usted también. Es el día del Señor. Si los tres jovencitos los tiraron a un horno de fuego, aquí no hay ningún fuego en esta iglesia, el aire está bien bueno. Hay que decidir a quién vamos a someternos, al gobierno o a Dios. En la casa es igual. Si me someto a un hombre que viola la ley de Dios, usted está mal y tenemos que vernos y hablar. Pero si su esposo no le está diciendo que haga algo que es pecaminoso, sométase con gozo, entienda que es bueno para usted. Fíjese, Pablo dice que toda esposa debe estar sujeta en todo. Colosenses 18 deja claro que ese todo es condicionado por lo que es correcto en el Señor.
Entonces la sumisión no se extiende al pecado o el abuso o cualquier acción contraria a la palabra de Dios. Por eso dije, quería definir lo que es en todo. Porque hay hombres que son subevangélicos, para ponerlo bonito, que quieren aprovecharse de esas cosas. No, mi amor, es en todo, en todo. Pero tú eres un charlatán y tú estás diciendo que peque en todo. Yo no veo la Biblia, todo. No, usted está mal. Usted está mal. Usted está abusando de una autoridad que se le ha delegado. Y usted está manipulando la palabra de Dios para sus deseos y su ego. Usted necesita arrepentirse. Por eso entonces podemos hacer 2 preguntas más y podemos concluir. Y es lo siguiente. ¿Estás reflejando a la iglesia en tu actitud hacia tu esposo, hermana? ¿O estás reflejando al mundo? Eres de esas mujeres que son castas, respetuosas, y eso no significa que no hablen. Una mujer cristiana sabe hablar, y si usted se acuerda de la historia de Esther, es un ejemplo perfecto. Esther era una francotiradora. Ella sabía hablar. Sabía que era peligroso y podía costarle la vida, pero ella dije, yo voy a todas. Yo voy a favor de mi pueblo y de mi Dios, y yo voy a acercarme al rey aunque no me ha extendido el gesto. Mire cómo es. O sea que en el reino de Dios hay mujeres atrevidas. Claro que sí. Pero no un atrevimiento para negar la autoridad, no un atrevimiento para hacer lo que le da la gana, no un atrevimiento para alcanzar sus placeres y fantasías personales, no, era a favor del pueblo de Dios, a favor de lo que Dios quería que sucediera. Hay muchos casos de mujeres fuertes, pero porque fueron fuertes, porque operaron en ciertos momentos particulares, violan el diseño bíblico del Nuevo Testamentario. Y esa es la parte que a muchos de mis hermanos en Cristo les cuesta entender. Igual los voy a amar. Igual está mal, pero igual en el cielo se arregla esto porque se enteraron que está mal en el cielo y se acabó toda la discusión. Así que, hermanos, sí puedo entonces decirle, mientras consideramos lo que hemos visto en el día de hoy, les repito de nuevo entonces la idea, y es que nosotros debemos de honrar a Cristo sometiéndose al diseño de Dios para el matrimonio, así como las esposas se sujetan a sus propios maridos en todo, tal como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el ejemplo para hombres y para mujeres. Tú eres el perfecto ejemplo de un líder, Señor, que da todo por el todo. Pero también das el ejemplo de que tú eres un hijo que entiendes autoridad y te sometes a tu Padre sacrificialmente y das el todo por el todo. Señor, ayúdanos a nosotros, hombres y mujeres, a recordar la claridad y la definición de nuestros llamados en nuestros roles, de tal forma que podamos servirte para glorificar tu nombre, porque Padre, pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén y amén.